Malas noticias para la economía mexicana. El peor escenario que podríamos estar esperando, lamentablemente, está sucediendo. Y es que si ya desde el otro día ya habíamos visto, me parece que lo vimos en mi en vivo, en mi canal personal, ya les había comentado que había dos escenarios para la economía mexicana, para su Producto Bruto. Y ambos escenarios eran relativamente malos, solamente uno era más peor que el otro. Bueno, en esta ocasión se termina por concluir, materializar ya según el INEGI el crecimiento del PIB del primer trimestre del año. Y es malo, muy malo. De hecho, es tan malo que no ha habido un periodo tan malo desde el año 2020 cuando estábamos en la pandemia. Tú vas a decir, Aaron, ¿y eso qué tiene? ¿Vamos a salir adelante? Sí, claro, vamos a salir adelante. Mi problema que tengo es las decisiones que toman los del Banco Central, porque existe ahorita algo que se llama estanflación en México. Tenemos un muy mal escenario en crecimiento del PIB, pero al mismo tiempo tenemos una inflación a la alza. Eso es sumamente doloroso. ¿Qué significa eso? Significa que la gente no está logrando adquirir o al final de encontrar buenos trabajos con buenos ingresos y al mismo tiempo los precios van a la alza. Es horrible este tipo de escenarios. Y el problema es que los encargados de la base de las políticas monetarias son los ineptos y hacen lo único que saben hacer, lo que dictaminó en su momento John Keynes, pues imprime más dinero y gasta más. ¿Por qué? Porque en su recetario económico, que son neoliberales, te dice que lo que tienes que hacer es, pues al final del día imprime más lana, aumenta la inflación para hacer que se reactive la economía. Pero eso lo que termina por hacer es que la gente termine por sufrir más la inflación. Porque aquí, cuando estamos hablando de esta inflación, existen solamente dos caminos para solucionarlo. O aceptamos de lleno una recesión, que sería lo más sano, para que purgue las malas inversiones, purgue las malas empresas, purguen los precios altos, que las casas se vuelvan más baratas, que los carros se vuelvan más baratos, que todo se vuelva más barato. Eso sería una salida haciendo que se rejuvenezca también el mercado inmobiliario. Mucha gente va a decir, ah, no, pero es que vas a hacer que caigan los precios de las casas y ahí está mi patrimonio. Está bien, pero al final del día también va a causar que jóvenes puedan comprarse una casa y formar familias. Por eso es necesario la purga a través de una recesión, porque permite que las generaciones nuevas puedan también disfrutar de una casa, no solamente sean los boomers. Y si no lo permites, si solamente la alargas, si haces más larga la burbuja, imprimiendo dinero, imprimiendo dinero, imprimiendo dinero, empujas, empujas, empujas y esto no truena. Y los jóvenes dejan de tener hijos, dejan de formar familias, se quedan en casa con sus papás, no se ajustan a una casa y tenemos este problema. Y llega el punto donde por más que imprimas dinero, no creces. Y estamos en ese punto, una estanflación. Ojo, esto es a nivel global, ¿eh? O sea, la estanflación está pasando ahorita en todo el mundo. También obviamente nos va a afectar a México. Y por eso es tan estúpido que Donald Trump con el tema del proteccionismo lo lanzara en estos momentos. O sea, no hubo peor momento para que lanzara ese tipo de tonterías. Vamos a ver, tenemos PIB de México se contrae 0.8% en en el primer trimestre del 2026. Esto según el último dato de la estimación oportuna del INEGI. ¿Qué significa esto? Es un estimado, no del todo ya concreto, pero está bastante certero. Eso es lo que indica. O sea, están ya tirándole a que nos vamos a ver contraído. Y esta contracción en este momento es peligrosa porque si los siguientes 3 meses de este 2026 se mantienen en contracción, vamos a entrar en lo que se conoce como una recesión técnica. ¿Qué es una recesión técnica? Se define como 2 trimestres consecutivos con contracción en el PIB. Pero, ¿cómo se siente? Ahí es donde está realmente la clave. Con Obrador, por ejemplo, estuvimos en un momento en una pequeña recesión técnica. ¿Significa que vivimos una recesión y se dispararon el desempleo? No, es más un indicador técnico, o sea, por números, pero no significa que entremos en una recesión todavía. Te está avisando, te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Si esto no se corrige, puedes entrar en una recesión. Eso es lo que quiere decir la recesión técnica. Y el detalle es que acá
¿Cuál es la diferencia? El cómo lo siente la gente. Si empiezas a ver que las empresas quiebran, te quedas sin empleo, tu tío, tu hermano, tu papá, o tú te quedas sin empleo, estás muy probablemente en una recesión ya no técnica, sino ya una real, ya te está golpeando. Y ahorita estamos a una nada de entrar en una recesión técnica. Entonces está gacho. Lo peor de todo esto es que estamos entrando en una recesión técnica mientras la inflación se está yendo a la alza. Este es el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque la inflación se nos está disparando, ahorita está en 4.59 y de no pararse la inflación, normalmente para salir de la recesión, lo que hacen los keynesianos, por eso es que yo no les tengo nada de respeto y estoy muy en desacuerdo con ellos dicen que simplemente imprime dinero, aumenta el gasto y vas a acelerar la economía. Vas a crear inflación, pero vas a acelerar la economía. El problema es que tenemos la inflación subiéndose. Ahorita estamos a 4.59 y subiendo, con el peor escenario de que el petróleo sigue a la alza, sigue la guerra y la actividad económica no se está dando. Al revisar el desempeño del primer trimestre de cada año, resultó la mayor caída para un ejemplo similar desde el año 2020. En el detalle de la inflación se puede ver las tres actividades económicas esenciales para la producción, distribución y consumo de bienes se contrajeron. Entre ellas, las primarias de la agricultura y pesca registraron la mayor caída en el trimestre en 1.4%. Brutal, brutal. Mientras las secundarias, que incluyen la industria manufacturera, de la construcción y generación de energía, se contrajeron en 1.1%. Ahí estamos hablando que estas son en todo caso, la de las industrias exportan. Las terciarias, que serían la de los consumidores, y en todo caso, donde normalmente resiente estas más, porque sí es un hecho que con los programas sociales, con las inyecciones constantes de dinero de parte del gobierno a la sociedad a través de programas sociales, aquí es donde normalmente estas aguantan más, porque hay un mayor poder de consumo dentro de la sociedad. Las actividades terciarias, donde están los servicios y el comercio que había compensado el deterioro de la economía del año pasado, terminaron también por contraerse en 0.6%. Se fijan, esa es la que aguantó más. La caída trimestral del PIB del 0.8%, según la estimación oportuna del INEGI, rebasó la media estimada para el consenso del mercado consultado de Bloomberg, que estaba en 0.6. Sí, de hecho, yo les había comentado en este en vivo que existían dos escenarios. El malo, que era menos 0.01% y menos 0.08% sería el peor escenario. Fuimos al peor escenario. Mal, 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 mal. De nuevo, estamos ahorita, es un mal escenario, mal augurio. ¿Cómo responde Banxico? ¿Cómo van a responder? Lamentablemente, pues como lo saben hacer. Es una bola de ineptos. ¿Qué hace Banxico? Imprimir dinero. Y ya, punto. O sea, oye, tenemos inflación, imprime dinero. Tenemos deflación, imprime dinero. Estamos en una estanflación fuerte. En una guerra que posiblemente nos desarrolle tercera guerra mundial. Imprime dinero, dicen los de Banxico. Y no soluciona nunca nada. Y el problema es que cada vez que imprimen dinero, empeoran la situación de la inflación. Pero bueno, ahí está la situación. Ahí está ahí mi reporte. Ustedes díganme qué opinan. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye bye.